Bueno, buenas tardes, mi nombre es Karen Natalia Pinzón Castro. El día de hoy la idea es presentar un resumen oral sobre el artículo planteado en clase que lleva por título Armonización del Derecho Comercial Nacional e Internacional a partir de la incorporación de los principios de UNIDROIT en el ordenamiento colombiano. Como autores está Silvana Cera y Juan Miguel Cortés, perdón. De antemano me disculpo por los ruidos que puedan escucharse en el video, en razón a que es un poco complicado encontrar espacios de silencio en el lugar donde me encuentro. Bueno, a modo general, los autores inician planteándonos el macro del artículo, pues de qué se trata. Básicamente se va a tratar todo lo que estaremos hablando de qué tan involucrado está el derecho comercial nacional con el derecho internacional, con el derecho internacional comercial. Y pues qué tan bien se llevan, qué tan armonizados es la palabra que utilizan los autores, qué tan armonizados y concatenados se encuentran estos dos. Entonces, básicamente todo este artículo se genera en una revisión de normas jurídicas y jurisprudencia tanto nacional como internacional, encontrando pues así las fuentes del derecho para los principios UNIDROIT. Iniciamos entonces con una definición del derecho comercial internacional. Entonces se habla de derecho internacional comercial cuando hay un intercambio de bienes y servicios entre estados socios extranjeros. Entonces, bien puede ser servicios como pues prestaciones de servicios, intercambio de bienes, venta de ciertos artículos, de infraestructura, de materiales de consumo. Bueno, todo ese tipo de cosas pues estaba hablando de derecho internacional comercial. Todo este tema del derecho internacional comercial surge por la expansión mundial. Obviamente, la diversificación de los comercios de cada estado, al expandirse, al agrandarse todos estos temas, ya no solamente para cada estado va a ser suficiente relacionarse comercialmente dentro de su propio territorio, sino ir un poco más allá para encontrar recursos que su propio territorio no genera. Como por ejemplo en el caso de países asiáticos que requieren frutas de países latinoamericanos que no se consiguen allá. Eso para dar un ejemplo mínimo, claramente, porque hay múltiples, no solo productos, sino también servicios que muchas otras naciones que muchas otras naciones sí tienen y que nosotros no tenemos, los cuales pues vienen y nos brindan ese servicio a nosotros por medio de ese comercio internacional. Así las cosas, todo este desarrollo y toda esta diversificación de la que vengo hablando obligó a que se tomaran medidas que garantizaran la eficacia de este desarrollo. La idea como tal pues de este derecho internacional comercial, el fin es garantizar que en efecto se va a seguir desarrollando y pues que va a tener un desarrollo óptimo. No que, digamos, lo dejamos pues a la deriva sin ninguna normatividad y sin que se expanda. Al encontrarse normas tan diferentes en cada estado, pues obviamente la solución de los conflictos que se puedan llegar a suscitar iba a ser muy complicado si este tipo de derecho no existía. Y a eso es a lo que voy, como esas garantías surge la constitución de bloques económicos, la creación de áreas libres de comercio. De ahí se generan, como les venía hablando, los mecanismos para la solución de controversias, que era pues lo que les venía hablando, que a esto se le va a denominar la nueva lex mercatoria. Lo que nos dice el autor es que esta nueva lex mercatoria es que está compuesta por dos tipos de normas. Uno, los tratados y convenios internacionales, que es a lo que se le va a llamar el derecho duro o el hard law, y por otra parte están las leyes, modelos, guías y usos uniformes o reglas, que sería la parte del soft law, que sería más como
una parte de recomendaciones. Ahí pues vamos a encontrar como tal ubicados los principios UNIDROIT, que ya pues más adelante los vamos a ir explicando un poco más. Bueno, entonces, también surgen instituciones internacionales para garantizar este derecho, el derecho internacional comercial y su desarrollo. Dentro de estas instituciones encontramos el Instituto UNIDROIT, que va a emitir un cuerpo de principios sobre los contratos internacionales para el año de 1994. Ese cuerpo de principios fue modificado en el año 2010, que ya sería como el que hoy en día queda constituido. Entonces, la nueva Lex Mercatoria termina entonces siendo un híbrido entre normas internacionales comerciales y normas nacionales comerciales. Justamente por esta nueva Lex Mercatoria y por ese híbrido jurídico, como le llama el autor, es justamente por eso que se requiere una armonización de las normas internacionales y nacionales, porque obviamente esa nueva Lex Mercatoria está compuesta por ambas normas y es necesario que estas normas estén conjuntas, estén armonizadas, como tal lo expresa el autor, para que funcionen, para que estas garantías de las que vengo hablando se den y sean efectivas. Entonces, hablando nuevamente del Instituto UNIDROIT, quien lanza pues este cuerpo de principios, vamos a dar una definición de los principios UNIDROIT conforme a lo que nos da pues el autor dentro del texto. Básicamente pues él dice que los principios UNIDROIT son la forma de solucionar las diferencias que surgen en la aplicación del comercio internacional. Como yo les decía, pues obviamente los conflictos van a suscitarse de tal manera como en las relaciones comerciales contractuales internas, o sea, a nivel nacional encontramos que se suscitan conflictos de rango contractual comercial, y que también dentro de nuestro ordenamiento jurídico tenemos mecanismos de soluciones para esos conflictos. Asimismo, pues estos principios UNIDROIT lo que van a venir es a hacer las veces de esos mecanismos para solucionar estos conflictos contractuales comerciales que se dan. Sin embargo, y hay que tener en cuenta, estos principios UNIDROIT tienen una obligatoriedad que va a depender de la autonomía de las partes. Como sabemos, pues cada parte dentro de un contrato cuenta con una autonomía y es justamente esta autonomía la que les permite decidir si estos principios UNIDROIT van a estar regidos dentro de su relación contractual o no. Así las cosas, se puede decir que su aplicación es de forma voluntaria. Ahora bien, hablando de los contratos comerciales nacionales, estos principios UNIDROIT también pueden ser aplicados dentro de estos contratos, no solamente es a nivel internacional, sino también a nivel nacional, y vuelvo y repito, esta aplicación es de manera autónoma, pues mucho más cuando se trata de relaciones contractuales nacionales, ¿sí? O sea, también se pueden aplicar, pero a voluntad de las partes. Entonces, los principios UNIDROIT tienen ciertas funciones. El autor las discrimina en tres partes. La primera, entonces, es que estos principios UNIDROIT pueden ser proper law, pero esto, igual que su aplicabilidad, va a ser a voluntad de las partes o, en su defecto, por voluntad o por decisión de un árbitro, También pueden ayudar a las normas de contratos internacionales como reglas y criterios, lo que quiere decir que estos contratos internacionales se pueden regir por estos principios dependiendo pues la interpretación que se le quiera dar, perdón. Y por último, también puede ayudar a interpretar instrumentos internacionales, lo mismo. Digamos que el autor es muy reiterativo en el tema de que los principios UNIDROIT son más una interpretación que una imposición. Bueno, entonces luego el autor nos habla de los principios UNIDROIT
frente a la teoría transnacional del derecho. Entonces inicia dándonos como una definición del derecho económico internacional, que básicamente tiene como objetivo regular las relaciones económicas internacionales. Porque sabemos entonces que las relaciones económicas internacionales pues se han diversificado por múltiples razones. El autor nos habla de razones sociales, económicas, personales. Digamos que desde la creación de las redes sociales, inclusive las redes sociales han diversificado mucho más el comercio. Como sabemos ahora, hace un par de años no era tan normal poder comprar un producto en el extranjero, luego traerlo hacia Colombia. Ahora es un poco más fácil y ha sido como todas estas tecnologías que también han disminuido la brecha internacional y han generado caminos propicios para el desarrollo de la economía internacional. Y justamente todo este desarrollo, como lo he venido reiterando, toda esta diversificación del comercio internacional, de la economía internacional, es lo que ha llevado a verificar si el derecho internacional convencional y consuetudinario está acorde o está armonizado con las normatividades internas de cada estado. Para saber si están armonizadas, pues es necesario saber si están armonizadas a fin de mantener pues esas dinámicas económicas, porque si tenemos una normatividad, una teoría, unos principios que rigen toda esta contratación internacional, todos estos intercambios comerciales, será mucho más fácil que este desarrollo se siga dando y pues que cada nación siga teniendo su desarrollo económico a nivel internacional, lo cual sabemos que genera grandes ingresos económicos para cada nación, sobre todo para un país como Colombia, que exporta tantas cosas y en general pues tiene tantos contratos internacionales a nivel internacional. Bueno, de ahí justamente es donde el autor nos empieza a hablar sobre la teoría transnacional. Entonces, esta teoría transnacional es la que va a venir a identificar el grado de armonización que hay entre la norma interna y la norma internacional comercial. Hablamos solamente de normas comerciales, claramente. Entonces, esta teoría básicamente se encarga de eso. El grado o el porcentaje de armonización entre norma interna, norma externa, normas comerciales, ¿no? Y de ahí, pues, hablamos entonces del derecho transnacional, que básicamente es el conjunto de normas que regulan las acciones que puedan darse más allá de las fronteras de cada estado. No es un ordenamiento jurídico autónomo, por tanto no es reconocida, por tanto debe ser reconocida por el ordenamiento jurídico interno y, por el derecho internacional y también el derecho nacional. De ahí entonces que los principios UNIDROIT integren el derecho transnacional, ¿sí? Como les decía anteriormente, para la aplicación de los principios UNIDROIT, pues las partes deben estar de acuerdo, utilizar su autonomía. Y si no son reconocidas, pues no podrán ser utilizadas. Tienen que ser reconocidas por el derecho internacional comercial y por el derecho nacional comercial. Y es por ello que no solo se aplican estos principios UNIDROIT a los contratos internacionales, como anteriormente les decía, también son aplicables a los contratos comerciales entre nacionales. Bueno, el autor entonces aquí nos empieza a hablar un poco más de el sistema de fuentes de derecho en el régimen mercantil colombiano. Entonces nos da una serie de definiciones de sistemas de fuentes de derecho que dan ciertos autores relevantes o doctrinantes relevantes para el autor. Sin embargo, pues para mí la más relevante pues va a venir a ser la de Roberto Bobbio, donde se dice que las fuentes de derecho
la creación de la norma jurídica se viene a dar de hechos o actos. Es decir, una situación, un acto, una circunstancia, un hecho, que a raíz de este surge la necesidad de la creación de una norma. A estos hechos, actos o circunstancias se les llama el elemento fundador de la norma jurídica, según Bobbio. Y esta definición pues va a venir a ser la que se aplica para el régimen mercantil en cuestión. Bueno, también nos viene a dar unos sistemas de fuentes colombianas y dentro del, o sea, nos da como varias opciones también de autores que él cita. Entonces, dentro de estos sistemas de fuentes está la ley, la jurisprudencia, los principios del derecho, la equidad, el derecho natural, el negocio jurídico y por último la doctrina. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia determina las fuentes del derecho mercantil colombiana como la Constitución, la ley imperativa mercantil, las estipulaciones de las partes, la ley comercial del texto positivo o la costumbre, pero la costumbre siempre y cuando cumpla los requisitos que sabemos que están en el Código de Comercio para constituirse como costumbre. La analogía mercantil y la legislación civil. El autor hace relevancia que se trata de un sistema cerrado. Por tanto, este no tiene en cuenta nuevos elementos, como los elementos que nombrábamos anteriormente, como las condiciones sociales, el desarrollo económico, el pensamiento, la diversificación étnica, muchas otras cosas que van a afectar estos sistemas. Entonces, por tanto, como no los tiene en cuenta, pues estos nuevos elementos no van a poder ser integrados dentro de estos sistemas. A pesar de que Colombia pues tiene la obligación constitucional e internacional de armonizar e integrar los principios UNIDROIT, pues digamos que no, hay como una falla por parte del sistema cerrado con el que cuenta pues nuestra nación. Bueno, el autor también plantea la obligación internacional que tiene Colombia de definir la incorporación de los principios UNIDROIT en el régimen mercantil nacional. Así las cosas, como venía diciendo, pues el tema de que tengamos un sistema cerrado fracciona esa armonización de la cual estamos hablando. Es decir, como anteriormente lo dije, este sistema pues no permite la incorporación de nuevas fuentes y por tanto digamos que bloquea un poco la incorporación de estos principios UNIDROIT dentro de la normatividad comercial nacional y por tanto pues hace una fracción entre la normatividad comercial nacional y la internacional, lo que da una menor seguridad jurídica. La Constitución del 91, a partir de esta Constitución, se fijó como principio constitucional la vocación internacionalista de la nación, lo que quiere decir que Colombia tenía como objetivo o tiene como objetivo la integración de normas internacionales a su ordenamiento jurídico. Sabemos entonces que en otros temas como derechos fundamentales Colombia ha venido integrando ciertos convenios que hasta inclusive están muchas veces en orden jerárquico a la par con nuestra constitución política. La Corte Constitucional también ha reiterado, haciendo referencia a los artículos 226 y 227 de la Constitución Política, que Colombia tiene o que se le impone la carga de la internacionalización e integración de los principios UNIDROIT, del derecho internacional comercial. Así las cosas, la Ley 32 de 1992 le dio una gran importancia al Instituto UNIDROIT en razón a que este tocaba temas importantes para el desarrollo legislativo y doctrinal del ordenamiento jurídico colombiano. Entiéndase así que la misma norma, el mismo ordenamiento jurídico le está diciendo a la nación que en efecto tiene esta obligación de
relacionar, de armonizar sus normas con las del derecho internacional. El autor entonces concluye que en efecto es obligación constitucional de Colombia fijar los principios UNIDROIT en el régimen mercantil colombiano. Muy seguramente él lo pone ahí, que esto se puede dar a través de la jurisprudencia, en razón a que, como lo nombraba anteriormente, ha sido esta misma la que ha venido a incorporar o ratificar ciertos convenios en otros temas, no del área comercial, pero sí en otros temas. Asimismo se podría hacer con los principios UNIDROIT y asimismo el Estado colombiano tiene esta obligación. Así las cosas, y intentando ser como lo más sucinta posible, dentro de las conclusiones que plantea el autor, las más relevantes para mi persona, pues son dos. Una, el crecimiento comercial internacional requiere que Colombia disminuya los riesgos. Esto para más desarrollo de este derecho internacional con Colombia. Por tanto, hay una necesidad de que el derecho comercial sea más flexible y más moderno. Entonces ahí entraría en juego la teoría transnacional, que nos dictaría una reformulación del régimen mercantil nacional. Y por último, el sistema de fuentes de régimen comercial colombiano, como hablaba anteriormente, es cerrado. Por tanto, fragmenta la armonización de la norma internacional comercial con la norma, con la norma nacional comercial. Colombia reconoce como fuentes de derecho los principios. Les da pues dos facultades. Las de aplicabilidad en ausencia de la ley, es decir, que cuando no exista la norma específica aplicable para cierta situación se podrán aplicar dichos principios. Y la segunda, la interpretación de la norma nacional desde estos principios. Así las cosas, Colombia se encuentra en la obligación de incorporar los principios UNIDROIT a su régimen comercial. Como conclusión personal, veo sin lugar a dudas que Colombia está atrasada también en muchos temas, hasta inclusive en una aplicabilidad tan sencilla y tan necesaria como lo es la aplicación de los principios UNIDROIT. Vemos una vez más, sin embargo, que este fraccionamiento puede generar disminución económica y impedimentos en el desarrollo económico comercial internacional de la nación. Espero el resumen haya sido claro y agradezco por la atención prestada.